El secreto real. La princesa silenciosa, que era dueña del suelo, que pisaba a su marido. Él creyó que ella no era nadie. Pensó que era solo una chica pobre y tranquila, que había rescatado de una vida de miseria. Richard Sterling, un ejecutivo de alto nivel en Madrid, entró en aquel juzgado con una sonrisa de suficiencia, su traje de diseñador y su amante riéndose en la última fila. Estaba listo para destrozar a su esposa Sandra, para dejarla absolutamente sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Pero Richard hizo un cálculo fatal. No investigó su pasado. No sabía que la mujer a la que llamaba una sanguijuela no era pobre en absoluto. De hecho, ella era la dueña del mismísimo suelo que él pisaba. Cuando las puertas de la sala se abrieron y la guardia real entró, la sonrisa de Richard no solo se desvaneció, se hizo añicos. Esta es la historia del karma de divorcio más brutal de la historia. No vas a creer cómo termina. Primera parte. El frío de la sala y el desprecio del rey. Las pesadas puertas de roble de la Audiencia Provincial de Madrid se abrieron con un gemido que pareció replicar la miseria de cada alma dentro. Era el 14 de octubre, un martes lluvioso, que convertía el skyline madrileño en un borrón de tonos carbón y acero. Pero dentro de la sala 304, la atmósfera era eléctrica, aunque completamente unilateral. Richard Sterling entró como si fuera dueño del edificio. A sus 42 años, Richard era la viva imagen del éxito español moderno. Era el vicepresidente senior de Sterling & Finch, una firma de capital privado especializada en adquisiciones hostiles. Tenía la mandíbula de una estrella de cine, los ojos azules fríos de un tiburón y un traje a medida de Brownie que costaba más que los coches de la mayoría de la gente. Revisó su Rolex, un Daytona de platino, y sonrió con suficiencia. Hoy era el día. Hoy finalmente se desharía del peso muerto. Ese peso muerto, en su mente, era su esposa de 6 años, Sandra. Sentado en la mesa del demandante, Richard se inclinó hacia su abogado, Marcus Stone. Stone era conocido en la ciudad como el carnicero. No solo ganaba divorcios, aniquilaba a la oposición. ¿Ya está aquí?, susurró Richard, golpeando su estilográfica contra la mesa de caoba. «Está fuera», respondió Stone, su voz un ronroneo grave. Está intentando que su defensor público entienda el papeleo. Es patético, la verdad. Richard, esto va a ser una masacre. Tenemos la ocultación de bienes perfectamente estructurada. Tendrá suerte si se va con un billete de autobús. Richard soltó una risita oscura. Bien, no trajo nada a este matrimonio, y no se llevará nada. Quiero que vuelva a ese estudio en Carabanchel, donde la encontré. Es aburrida, Marcus. Es sosa. No tiene ninguna ambición. Necesito una mujer que esté a mi altura. Dirigió una mirada hacia la parte trasera de la sala. Allí, sentada en la segunda fila, fingiendo parecer solemne pero fracasando estrepitosamente, estaba Jessica Vane. Jessica tenía 24 años, una influencer de estilo de vida en apuros, con extensiones rubias, labios que habían visitado a los mejores cirujanos de Marbella y un hambre insaciable por la tarjeta de crédito de Richard. Jessica le guiñó un ojo a Richard y le hizo una pequeña y coqueta ola, enviando un discreto beso. Llevaba un vestido negro ajustado que era completamente inapropiado para el tribunal, pero a Richard le encantaba. Era el trofeo que sentía que merecía. «¡Orden! ¡Todos de pie!», bramó el ujier. El juez Antonio Calvetti entró. Era un jurista sin rodeos con reputación de odiar a quienes perdían el tiempo. Tomó asiento y se ajustó las gafas.
Expediente número 492. Sterling contra Sterling. Letrados, presenten sus comparecencias. Marcus Stone por el demandante. Richard Sterling. Señoría. Stone tronó, exudando confianza. Arthur Pendleton, por la demandada. La señora Sandra Sterling. Una voz suave y temblorosa llegó desde el otro lado. Richard puso los ojos en blanco. Sandra había entrado. Se veía exactamente como Richard la describía a sus amigos. Sosa. Llevaba un cardigan de lana gris 2 tallas más grande. Una falda negra sencilla y zapatos planos sensatos. Su cabello castaño estaba recogido en un moño desordenado y suelto, y no llevaba maquillaje. Mantuvo la cabeza baja, aferrada a un maletín de cuero desgastado. Para el mundo exterior, parecía una mujer derrotada antes de que la lucha hubiera comenzado. Parecía una mujer que había sido aplastada por el peso del éxito de su marido, Arthur Pendleton. Su abogado tampoco inspiraba mucha confianza. Era un hombre anciano, quizás de 70 años, con un traje arrugado y un maletín que parecía haber sobrevivido a una guerra. Andaba a tientas con sus papeles, dejando caer un bolígrafo al ponerse de pie. Richard resopló audiblemente. Jessica soltó una risita en la parte trasera. «Señor Stone, proceda», dijo el juez Calvetti, con aspecto ya aburrido. «Señoría». Stone comenzó a pasearse por la sala. «Estamos aquí para demostrar que este matrimonio está irremediablemente roto debido a la completa falta de contribución de la demandada. Mi cliente, el señor Sterling, es un titán de la industria. Ha construido un imperio. La señora Sterling, por otro lado, no ha trabajado ni un día en los últimos 6 años. Se sienta en casa. No contribuye en nada a las finanzas del hogar. Y ahora tiene la audacia de exigir una pensión alimenticia». Stone hizo una pausa para un efecto dramático, señalando con un dedo acusador a Sandra, quien miraba sus manos. «Tenemos pruebas, señoría, de que la señora Sterling es simplemente una cazafortunas que atrapó a mi cliente en el matrimonio. Solicitamos una disolución completa de los bienes con 0 pensión conyugal. Ofrecemos un acuerdo único de 10.000 euros para ayudarla a reubicarse. Dado que ella entró en el matrimonio con deudas, lo consideramos generoso». Un escalofrío de sorpresa recorrió a los pocos observadores en la corte. Richard Sterling valía unos 50 millones de euros. Ofrecer a su esposa 10.000 era una bofetada tan fuerte que dejaba marca. Sandra no se inmutó. No lloró. Solo se ajustó las gafas. «Señor Pendleton», preguntó el juez, ¿desea su cliente responder a esta oferta? El viejo abogado, Arthur, se puso de pie lentamente. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz era extrañamente tranquila. «Señoría, mi cliente rechaza la oferta. No estamos pidiendo la mitad de los bienes del señor Sterling». Richard se recostó, susurrando a Stone. «Ya ve, sabe que no puede ganar. Se va a rendir. Sin embargo», continuó Arthur, «solicitamos una auditoría completa de las cuentas offshore del señor Sterling en las Islas Caimán, específicamente la empresa fantasma Jupiter Holdings, que utilizó para comprar el ático en la calle Serrano para su asociada, la señorita Jessica Vane». La sala se quedó en un silencio sepulcral. El rostro de Richard se puso de un color violeta pálido. Le lanzó una mirada a Jessica, cuya mandíbula se había caído. ¿Cómo sabían lo de Jupiter Holdings? Esa cuenta estaba enterrada bajo 3 capas de anonimato corporativo. «¡Objeción!», rugió Stone. «Relevancia y puramente especulativo». «Denegada», dijo el juez Calvetti. Inclinándose hacia adelante, su interés de repente se disparó. «Si los bienes conyugales se utilizaron para comprar propiedades para un tercero, eso es muy relevante. Proceda, señor Pendleton».
Richard apretó los puños debajo de la mesa. Miró a Sandra. Ya no miraba al suelo. Había levantado la cabeza. Por una fracción de segundo, Richard vio algo en sus ojos que nunca antes había visto. No era miedo. No era tristeza. Era acero frío y duro. Pero tan rápido como apareció, volvió a bajar la mirada, retomando el papel de la sumisa ama de casa. Richard sacudió la cabeza. Es una casualidad, pensó. Simplemente tuvo suerte y encontró un recibo. La aplastaré. No hay piedad, siseó Richard a su abogado. Destrúyela, Marcus. Saca a relucir a su familia. La sala de la corte se declaró en receso para el almuerzo, y la tensión en el pasillo era lo suficientemente densa como para asfixiarse. Richard Sterling estaba de pie cerca de las máquinas expendedoras, tecleando agresivamente en su BlackBerry, liquidando activos y moviendo fondos antes de que el tribunal pudiera congelarlos. «Richard, cariño», gimió Jessica agarrándose a su brazo. «¿Por qué ese viejo dijo mi nombre? Dijiste que mi nombre no saldría a relucir. Esto es malo para mi marca. Tengo un acuerdo de patrocinio con una empresa de té detox. No puedo ser vista como una rompehogares en los registros judiciales». Richard la apartó bruscamente. «Cállate, Jessica. Es una táctica estándar. Están fanfarroneando. Quieren un acuerdo. Quieren que entre en pánico y les extienda un cheque por €1.000.000 solo para que se vayan. Bueno, no lo haré». Miró por el pasillo. Sandra estaba sentada en un banco de madera, comiendo un sándwich que había traído de casa en una bolsa de plástico. Parecía patética. Richard se acercó a ella, sus caros zapatos haciendo clic en el linóleo. Se alzó sobre ella. «Sandra», dijo, su voz goteando falsa lástima. Ella levantó la vista, masticando lentamente. «Richard, mírate», se burló, comiendo un sándwich de mortadela en un juzgado. «¿Es así como realmente quieres salir? Te estás avergonzando. Me estás avergonzando». «Solo estoy almorzando, Richard», dijo ella suavemente. «Toma los €10.000», siseó, inclinándose para que nadie más pudiera oír. «Toma los €10.000 y desaparece, porque si volvemos ahí, Marcus va a sacar a relucir tu pasado. Vamos a hablar de cómo te encontré trabajando de camarera en ese bar de mala muerte de Lavapiés. Vamos a hablar de cómo no tienes familia, ni título, ni pedigrí. Eres una don nadie, Sandra. Yo te hice y yo te puedo romper». Sandra dejó de masticar. Envolvió cuidadosamente el resto de su sándwich en el envoltorio de plástico y lo guardó en su bolso. Se puso de pie. Incluso con sus zapatos planos, se mantuvo con una postura sorprendentemente majestuosa. «No me encontraste en un bar de mala muerte, Richard», dijo su voz tranquila y mesurada. «Me encontraste en un club de jazz. No era camarera. Estaba ayudando al dueño, que era amigo». «Es lo mismo». Richard agitó la mano con desdén. «Eras pobre. Tenías agujeros en los zapatos». «Me gustaban esos zapatos», dijo ella simplemente. «Richard, te voy a dar una oportunidad. Detén esto. Detén las mentiras. Admite la infidelidad. Acepta una división justa de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Y terminemos esto en silencio. No quiero tus millones. Solo quiero lo que es justo. Justo». Richard soltó una risa áspera y seca. «Justo es lo que yo digo que es. ¿Quieres una guerra? La tienes. Me aseguraré de que ni siquiera puedas conseguir un trabajo limpiando baños en esta ciudad cuando termine contigo». Se dio la vuelta y se dirigió de nuevo a Jessica, que estaba ocupada retocándose el maquillaje con la cámara de su teléfono. «¿Qué dijo?», preguntó Jessica. «Intentó suplicar», mintió Richard. «Sabe que está acabada». Segunda parte. La revelación real y la jaula de oro. De vuelta en la sala de la corte, la atmósfera había cambiado. El juez Calvetti parecía molesto.
El descubrimiento del apartamento oculto para la amante lo había irritado. No le gustaban los mentirosos. «Señor Stone, puede continuar con sus argumentos iniciales», dijo el juez. Marcus Stone se puso de pie, abotonándose la chaqueta. Le dedicó a Sandra una sonrisa depredadora. «Señoría, para entender por qué la demandada no merece nada, debemos examinar su carácter. Afirma ser una esposa solidaria. Sin embargo, durante 6 años, se ha negado a asistir a las galas de la empresa. Se niega a viajar con el señor Sterling a importantes reuniones de negocios en París y Milán. Lo aísla. Es antisocial e inculta». Stone cogió un documento. «Además, hemos realizado una comprobación de antecedentes de la señora Sterling. O debería decir, Sandra Doe. Parece que la señora Sterling no tiene certificado de nacimiento en España. Afirma ser de un pequeño pueblo de Europa, pero no hay registros de que se haya graduado de la universidad a la que dijo asistir. Es un fraude, señoría. Una vagabunda que se aferró a un hombre español rico». El abogado de Sandra, Arthur, no objetó. Simplemente se sentó puliéndose las gafas con un pañuelo. «Es una mujer sin historia», continuó Stone, con la voz cada vez más alta. «Una mujer sin posición. No aporta nada a la mesa salvo el engaño. Mi cliente, un hombre de alta sociedad, fue engañado. Pedimos al tribunal que anule este matrimonio por motivos de fraude, dejándola absolutamente sin nada». Richard sonrió con suficiencia. Este era el golpe de gracia. La anulación significaba que ni siquiera sería una divorciada. Sería una extraña. El juez miró a Sandra. «Señora Sterling, su abogado puede responder». Arthur Pendleton se puso de pie. No miró sus notas. Miró directamente a Richard. «Mi cliente», Arthur comenzó, su voz de repente perdiendo su temblor, resonando con un profundo y potente barítono. Es de hecho una persona muy privada. Valora la discreción por encima de todo. Por eso no asistió a las ruidosas galas llenas de alcohol que el señor Sterling disfruta. Por eso no viajó a Milán para ver al señor Sterling engañarla con su secretaria en 2021 o con la señorita Vane en 2023. «¡Objeción!», gritó Stone. «Retirada», dijo Arthur con calma. «En cuanto a su historia, el señor Stone tiene razón. Sandra Sterling no tiene certificado de nacimiento en España y no se graduó de la Universidad de Zúrich como una estudiante común». Arthur se acercó al centro de la sala. «Verá, el señor Sterling estaba tan obsesionado con su propia voz que nunca escuchó realmente a su esposa. Nunca preguntó sobre su infancia en las montañas de Eldoria. Nunca preguntó por qué hablaba 4 idiomas con fluidez. Simplemente asumió que porque era callada, era débil. Porque no llevaba diamantes, era pobre». Arthur se volvió hacia el ujier. «Señoría, la defensa llama a su primer testigo, pero solicitamos un breve receso para despejar los protocolos de seguridad». «¿Protocolos de seguridad?», el juez frunció el ceño. «Para un testigo». «Sí, señoría», dijo Arthur. «El testigo está bajo protección diplomática». Richard frunció el ceño. ¿Protección diplomática? ¿Qué clase de juego era este? ¿Estaba trayendo a algún pariente inmigrante sospechoso para llorar por la pobreza? Las puertas en la parte trasera de la sala se abrieron, pero no fue un testigo quien entró. 2 hombres de traje oscuro con auriculares entraron primero, escaneando la sala. Los siguió un hombre en uniforme militar, no español. Era un uniforme gris pizarra, con charreteras doradas y una faja roja. Llevaba una pesada caja cubierta de terciopelo. Richard entrecerró los ojos. El uniforme le resultaba vagamente familiar. Lo había visto en revistas,
generalmente asociado con el viejo dinero europeo. El hombre del uniforme, caminó directamente a la mesa de la defensa. Ignoró a todos los demás. Se detuvo frente a Sandra, golpeó sus talones con un chasquido agudo y se inclinó profundamente por la cintura. «Alteza», dijo el hombre, su voz gruesa con acento germánico. «La delegación ha llegado». Toda la sala contuvo el aliento. Incluso la taquígrafa dejó de escribir. Richard se congeló. Alteza Sandra Sterling, la mujer del cardigan holgado, se puso de pie lentamente. Se llevó las manos al moño desordenado de su cabello, dejando que los largos mechones castaños cayeran en cascada por su espalda. Se quitó las gafas y las puso sobre la mesa. Se volvió hacia Richard. La mirada de sumisión había desaparecido. En su lugar, había una mirada de autoridad absolutamente aterradora. «Gracias, coronel», dijo Sandra, su voz clara y autoritaria. «Puede presentar el sello al juez». Richard sintió un sudor frío en la nuca. Miró a Jessica. Parecía confundida. «Richard», susurró, «¿por qué ese tipo se inclina ante ella? ¿Es una broma?» Pero Richard lo sabía. En lo más profundo de sus entrañas, la náusea comenzaba a subir. La había llamado campesina. La había llamado don nadie. Observó cómo el coronel se acercaba al estrado y colocaba la caja de terciopelo ante el juez Calvetti. El juez la abrió. Dentro había un documento sellado con cera roja gruesa y un escudo dorado. Un escudo que representaba un águila bicéfala y una corona. «Señoría», dijo Arthur Pendleton, sonriendo por primera vez, «me gustaría presentar al tribunal la verdadera identidad de la demandada. La conocen como Sandra Sterling, pero su nombre legal, reconocido por la Corte Internacional de Justicia y el Principado Soberano de Eldoria, es Su Alteza Real, la princesa Sandra Sofía Valois, tercera en la línea de sucesión al trono y única heredera de la fortuna Valois». La boca de Richard se abrió. «Guy», añadió Arthur, volviéndose para mirar a un Richard pálido y tembloroso. «Ella es actualmente la propietaria del banco que posee la hipoteca de la firma del señor Sterling». El silencio en la sala fue roto por el sonido del teléfono de Jessica Vane cayendo al suelo. Tercera parte. El predatorio desenmascaramiento y el golpe final. El silencio en la sala 304 no duró. Fue roto por la risa aguda e histérica de Richard Sterling. Era la risa de un hombre cuyo cerebro simplemente se había negado a procesar la información que acababa de recibir. «Princesa», balbuceó Richard, poniéndose de pie y señalando con un dedo tembloroso a Sandra. «Princesa. Señoría, esto es ridículo. Mírenla. Lleva un cardigan de una tienda de segunda mano. Cuenta cupones. Esto es algún tipo de truco elaborado para retrasar el procedimiento. Quiero que la declaren en desacato». Marcus Stone, el abogado de Richard, era más inteligente. No se reía. Miraba el documento en el estrado del juez, con los ojos de un hombre que observa un tsunami acercarse a la orilla. Reconoció el sello. Sabía lo que significaba el nombre Valois en la banca internacional. Significaba dinero antiguo. El tipo de dinero que no gritaba. Susurraba, y los gobiernos escuchaban. «Siéntese, señor Sterling», ordenó el juez Calvetti, con voz severa. Estudiaba los documentos con intensa fascinación. «Señor Stone, he revisado las credenciales proporcionadas por el coronel aquí. Parecen legítimas. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha validado el sello». El juez miró por encima de sus gafas a Sandra. «Señora Sterling, o debería decir Su Alteza, ¿por qué el engaño? ¿Por qué contraer matrimonio bajo la falsa pretensión de pobreza?» Sandra permaneció de pie. No miró al juez.
Miró a Richard. Sus ojos estaban llenos de una tristeza que rápidamente se estaba endureciendo en hielo. «¿Por qué, señoría?», dijo su voz, llegando hasta la parte trasera de la sala donde los periodistas intentaban abrirse paso, avisados por la llegada de la Guardia Real. Crecí en un mundo donde todos querían algo de mí. Mi título, mi influencia, la riqueza de mi familia. Quería ser amada por mí. Solo Sandra, no la princesa. Dio un paso hacia la mesa del demandante. Cuando conocí a Richard hace 6 años, pensé que lo había encontrado. Pensé que amaba a la chica tranquila del club de jazz. Oculté mi pasado para proteger nuestro amor. Viví con su presupuesto. Limpié su apartamento. Cociné sus comidas. Lo apoyé mientras ascendía en la escala corporativa, consolándolo cuando perdía tratos, celebrando cuando ganaba. Desempeñé el papel de esposa humilde y solidaria, porque pensé que estábamos construyendo una vida juntos. Hizo una pausa. Su mirada se dirigió a Jessica Vane, que se estaba encogiendo en su asiento. No sabía que mientras yo ahorraba dinero recortando cupones para que pudiéramos permitirnos su imagen, él gastaba miles en cenas con mujeres como ella. El rostro de Richard estaba rojo, las venas de su cuello abultadas. Su codicia, sin embargo, fue más rápida que su vergüenza. Su mente corrió. Espera, si es una princesa, si vale miles de millones. Una sonrisa enfermiza y codiciosa se extendió por el rostro de Richard. Agarró el brazo de su abogado. «Marcus», susurró frenéticamente. «Olvídate de los 10,000. Olvídate del divorcio o no espera. Si nos divorciamos, me quedo con la mitad. Madrid es un estado de distribución equitativa. Si ella ocultó bienes, tengo derecho a ellos». Richard se puso de pie, ajustándose la corbata, su arrogancia regresando en un torrente. «Bueno», tronó, «esto es ciertamente una sorpresa, pero la ley es la ley, señoría. Estamos casados. Sus bienes son propiedad conyugal. Si mi esposa es realmente de la realeza, entonces soy un príncipe por matrimonio. Y si nos vamos a divorciar, tengo derecho al 50% de la fortuna Valois para mantener el estilo de vida al que debería haberme acostumbrado si ella no me hubiera estafado». «Quiero la mitad», gritó Richard, golpeando la mano en la mesa. «Quiero la mitad del banco, la mitad de la fortuna, la mitad de todo». Los ojos de Jessica Vane se iluminaron en la última fila. La mitad de un reino. De repente se sentó más erguida, arreglándose el pelo. El abogado de Sandra, Arthur Pendleton, soltó una risa seca y polvorienta. Sonaba como hojas raspando en una acera. «Señor Stone», dijo Arthur, abriendo de nuevo su maletín desgastado. «Creo que su cliente está olvidando algo muy importante. Un documento que él insistió con gran agresividad hace 6 años». Richard se congeló. Arthur sacó un único trozo de papel amarillento. «Anexo B, señoría. El acuerdo prenupcial». La sangre de Richard se heló. Lo recordaba. 6 años antes, Richard acababa de hacer su primer millón. Sandra parecía una camarera arruinada. Richard había estado aterrorizado, paranoico de que ella fuera tras sus escasos ahorros. Había contratado al abogado más desagradable que pudo encontrar para redactar un acuerdo de protección. Arthur comenzó a leer su voz, goteando ironía. Cláusula 14, sección B, redactada por el propio equipo legal del señor Sterling. En caso de disolución del matrimonio, independientemente de la causa, cada parte conservará la propiedad exclusiva de todos los bienes, títulos, herencias y propiedades aportados al matrimonio o adquiridos independientemente durante el matrimonio. No habrá división de bienes. Lo suyo sigue siendo suyo.
Lo de ella sigue siendo de ella. Arthur bajó el papel. El señor Sterling fue muy específico, señoría. Nos dijo a mi cliente y a mí, cito de la transcripción de la declaración jurada: no quiero que toquen ni un céntimo de mi dinero duramente ganado cuando la deje. La sala estalló en murmullos. Se encerró a sí mismo, dijo Arthur sonriendo. Este acuerdo prenupcial es inquebrantable. El señor Sterling insistió en él para proteger sus millones. Al hacerlo, protegió los miles de millones de Su Alteza. «No», jadeó Richard. «No, eso era para mi protección. No estaba destinado a... No lo sabía». La ignorancia del patrimonio neto de su esposa no es una defensa legal para anular un contrato que usted la obligó a firmar, dijo el juez Calvetti, conteniendo una sonrisa. El acuerdo prenupcial se mantiene. Señor Sterling, no obtendrá nada de la fortuna Valois, ni un céntimo. Richard se desplomó en su silla, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pero Sandra no había terminado. En realidad, señoría, dijo Sandra, dando un paso adelante, no hemos terminado con las finanzas. Aunque Richard no obtenga nada de lo mío, tenemos que discutir lo que él me debe. Richard levantó la vista confundido. «Oh, yo pagué por todo. Pagué el alquiler. Pagué las facturas». «¿De verdad?», preguntó Sandra suavemente. «¿O los pagaste con dinero prestado?» Arthur Pendleton sacó una gruesa pila de archivos. Parte 4 de nuestra presentación, señoría. El asunto de Sterling and Finch y los préstamos del Banco Real de Eldoria. El ambiente en la sala había pasado de tenso a depredador. Richard Sterling ya no era el cazador. Era la gacela herida, y los leones lo rodeaban. «¿De qué estás hablando?», espetó Richard, aunque su voz carecía de su mordacidad habitual. «Mi firma es sólida. Tenemos liquidez». «Señor Sterling», dijo Arthur, «su firma Sterling and Finch opera en gran medida con compras apalancadas. Usted pide prestado grandes cantidades de dinero para comprar empresas, despojarlas de sus activos y venderlas. Es un modelo de negocio arriesgado. Y hace 3 años, cuando su adquisición hostil del grupo TechCorp fracasó, necesitó una inmensa inyección de efectivo para evitar el colapso de su empresa». Richard palideció. Eso era un secreto. Solo su director financiero sabía del desastre de TechCorp. «Usted solicitó un préstamo privado», continuó Arthur, «un préstamo de 25 millones de euros. Lo obtuvo a través de una corporación fantasma en Zúrich para ocultarlo a su junta directiva. El prestamista fue Vanguard Capital». «¿Y qué?», dijo Richard, sudando profusamente. «Es un préstamo comercial estándar. Estoy pagando la deuda». «Vanguard Capital», intervino Sandra. Su voz aguda. «Es una subsidiaria de propiedad total de la Casa Real Valois. Yo soy la prestamista, Richard». La boca de Richard se abrió y cerró como un pez fuera del agua. «Y», continuó Sandra, acercándose a él, «usted no está pagando la deuda. Se perdió los últimos 3 pagos porque estaba demasiado ocupado comprándole un ático a la señorita Vane». Sandra dirigió su mirada a la segunda fila. Jessica Vane vio la mirada y retrocedió físicamente. «Hablemos de ese ático», dijo Sandra. «Apartamento 4B en la Torre Obsidiana. 5 millones de euros, pagados por Jupiter Holdings. Pero Jupiter Holdings no tiene ingresos. El dinero fue desviado de las cuentas operativas de Sterling and Finch, cuentas que son garantía del préstamo que usted me debe». «Eso es malversación», señaló el juez Calvetti, levantando las cejas. «Y fraude». «Exactamente, señoría», dijo Arthur. «Dado que los fondos utilizados para comprar el apartamento fueron robados de la garantía del préstamo, el apartamento es técnicamente propiedad del banco, lo que significa que es propiedad de Su Alteza». Sandra miró a Jessica. «Señorita Vane,
Entiendo que ha estado redecorando. Espero que no haya desempacado todo. Jessica se puso de pie, su rostro manchado de ira y miedo. No puedes echarme. Es mi apartamento. Richard lo puso a mi nombre. Lo puso a nombre de una empresa fantasma, la corrigió Arthur. Una empresa que ahora está siendo embargada por decomiso de activos. La notificación de desalojo se presentó esta mañana. Las cerraduras se están cambiando mientras hablamos. ¡Richard!, gritó Jessica, volviéndose hacia él. ¡Haz algo! Mi ropa está ahí, mis joyas. Richard hiperventilaba. Sandra, por favor, balbuceó. Seamos razonables. Podemos arreglar esto. No lo sabía. Si hubiera sabido quién eras. Si hubieras sabido, interrumpió Sandra, me habrías amado por mi dinero, lo cual es incluso peor que odiarme por ser pobre. Se volvió hacia el juez. Señoría, Richard Sterling está en incumplimiento de contrato de un préstamo de 25 millones de euros, bajo los términos del acuerdo que, irónicamente, firmó sin leer la letra pequeña, porque estaba demasiado ocupado apresurándose a una cena de negocios con la señorita Vane. El prestamista tiene derecho a un reembolso inmediato y total ante cualquier evidencia de malversación. Sandra apoyó una mano en la mesa. Estoy reclamando el préstamo, Richard. Quiero los 25 millones de euros. Hoy. No lo tengo, chilló Richard. No tengo 25 millones de euros en efectivo. Todo está invertido en acciones. Si vendo ahora, el mercado lo verá. Las acciones se desplomarán. Lo perderé todo. Entonces lo perderá todo, dijo Sandra fríamente. Tal como planeó que yo lo perdiera todo. Usted me quería en la calle con 10.000 euros. Simplemente le estoy devolviendo la energía que me dio. ¡Esto es vengativo!, gritó Marcus Stone, tratando de encontrar un asidero legal. Esto es una venganza personal, disfrazada de transacción comercial. Es justicia, dijo el juez Calvetti. Si su cliente malversó fondos para comprarle un apartamento a una amante mientras incumplía un préstamo, el prestamista tiene todo el derecho a embargar bienes. El golpe del mazo sonó como un disparo. Activos congelados, declaró el juez. Señor Sterling, le sugiero que encuentre la manera de pagar a su esposa o se enfrentará a cargos penales por malversación. Richard se desplomó hacia adelante, con la cabeza entre las manos. Su traje a medida de repente parecía un disfraz. Estaba arruinado, pero la pesadilla no había terminado. Desde la parte trasera de la sala, las pesadas puertas se abrieron de nuevo. Esta vez, no fue la realeza. Fue la prensa. Habían superado la seguridad. Los flashes cegadores se dispararon en la tenue sala, y en medio del caos, Jessica Vane hizo su movimiento. Se dio cuenta de que el barco se hundía y no iba a ahogarse con el capitán. Trepó por el banco, corriendo hacia el pasillo para escapar de las cámaras. Pero al pasar junto a Richard, se detuvo. ¡Perdedor!, le gritó, su voz lo suficientemente aguda como para romper cristales. Dijiste que eras rico. Dijiste que eras el rey de Madrid. Solo eres un fraude arruinado. Jessica, espera. Richard se acercó a ella. Ella le dio un manotazo. No me toques. He terminado. Voy a la prensa. Voy a decirles que tú también me engañaste. Soy una víctima. Se dio la vuelta para correr, pero tropezó con el dobladillo de su ajustado vestido, cayendo al suelo de la sala, justo delante de los sensatos zapatos planos de Sandra. Sandra miró a la mujer que la había atormentado con mensajes de texto y fotos durante el último año. No sonrió con desprecio. No se rió. Simplemente la rodeó como se rodea un charco de agua sucia. «Señoría», dijo Sandra, su voz cortando el ruido. «Tengo una solicitud más con respecto a la custodia. No de niños, ya que no tenemos ninguno, sino del perro». La cabeza de Richard se levantó de golpe.
¡Buster! No puedes llevarte a Buster. Es mi perro. Buster, dijo Sandra. Es un Golden Retriever que pasa 12 horas al día en una jaula porque usted está en el trabajo o con su amante. Lo patea cuando ladra. Se olvida de alimentarlo. Hizo una señal al coronel. Mi equipo de seguridad ya ha recogido a Buster del apartamento. Actualmente se encuentra en un jet privado a Eldoria, donde tendrá 10 hectáreas de jardines reales para correr. «¡Me robaste a mi perro!», rugió Richard, recuperando finalmente su ira. Se abalanzó sobre ella. Al instante, los 2 guardias reales de traje se movieron. Fue un borrón de movimiento. Antes de que Richard pudiera acercarse a menos de 1 metro de Sandra, estaba boca abajo en el suelo de parqué, con el brazo torcido a la espalda, una rodilla presionada contra su columna. «Asalto a una dignataria real», declaró el coronel con calma. «Eso es un delito grave, señor Sterling, y dado que involucra a un diplomático extranjero, ahora es un delito federal». Richard gimió, con la cara pegada al suelo. Mirando de reojo los tacones altos de Jessica Vane mientras huía de la sala, Sandra lo miró. «Te amaba, Richard», susurró. «De verdad lo hice. Pero mataste ese amor día a día, mentira a mentira. Querías un trofeo. Perdiste el único premio real que tuviste». Se volvió hacia su abogado. «Señor Pendleton, terminemos esto. Pero mientras los guardias levantaban a Richard, un hombre con un traje frenético irrumpió por las puertas. Era el director financiero de Sterling & Finch. «¡Señor Sterling!», gritó el director financiero, ignorando al juez y a los guardias. «Señor Sterling, las noticias». Salió a la luz. La noticia de que el Banco Real ha reclamado el préstamo. Las acciones están cayendo en picado. La junta directiva está celebrando una reunión de emergencia. Están votando para destituirlo como CEO. Los ojos de Richard se abrieron de par en par. No era solo el dinero. Era su identidad, su trabajo, su título. «No», gimió. Sandra hizo una pausa en la puerta. Miró hacia atrás. «Oh», dijo. «Olvidé mencionarlo. Compré la mayoría de las acciones de Sterling & Finch esta mañana. Soy la nueva presidenta de la junta directiva. Y Richard, estás despedido». Cuarta parte. El último descenso y la desaparición de los trofeos. La transición del ambiente lujoso y con temperatura controlada de la sala del tribunal al caos de la acera frente a la Audiencia Provincial de Madrid fue discordante. Richard Sterling no salió caminando. Fue escoltado. Los agentes federales que se habían hecho cargo de él no eran los amables tipos de seguridad corporativa que él estaba acostumbrado a intimidar en el edificio de su oficina. Eran agentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la oficina de fiscales más agresiva de España, conocida por devorar lobos de Wall Street en el desayuno. «Manos a la cabeza. Cuidado con la cabeza», ladró un agente mientras empujaban a Richard hacia un SUV sin distintivos. Las luces intermitentes de las cámaras de prensa eran cegadoras. Era un circo mediático. La historia se había filtrado al instante. Princesa multimillonaria derroca a tramposo de la Castellana. Era el tipo de titular que vendía periódicos, y los paparazzi estaban en un frenesí. «¡Richard! ¡Richard!», gritó un reportero de El Mundo, acercando un micrófono a la ventana mientras la puerta del coche se cerraba de golpe. ¿Es cierto que robó dinero para comprarle un piso a una amante? ¿Qué se siente al ser despedido por su propia esposa? Richard no respondió. No podía. Estaba hiperventilando en la parte trasera del coche. Sus muñecas estaban esposadas tan fuertemente que el metal le mordía la piel. Miró su Rolex Daytona de platino. «Se lo quitaré»,
dijo el agente sentado a su lado, extendiendo la mano. ¿Qué? No, balbuceó Richard. Esto es propiedad personal. El acuerdo prenupcial. El acuerdo prenupcial cubre los bienes civiles en un divorcio, dijo el agente, con la voz desprovista de simpatía. Esto es una incautación federal para una investigación criminal por fraude y malversación. Ganancias del crimen. Entréguelo. Richard observó, temblando, cómo el agente desabrochaba el reloj, el símbolo de su estatus, la primera gran compra que había hecho cuando se convirtió en VIP, y lo dejaba caer en una bolsa de plástico para pruebas. Aterrizó con un golpe seco. El viaje al centro penitenciario Madrid Ciendanmaino en Soto del Real fue silencioso. Esta no era la prisión de club de campo de la que había bromeado con sus amigos de las finanzas. Aquí es donde encarcelaban a terroristas y narcotraficantes. El Guantánamo de Madrid. Mientras Richard era procesado, despojado de su traje Brioni y obligado a ponerse un mono naranja rígido que olía débilmente a humedad y detergente industrial, la realidad de su situación comenzó a asimilarse. Ya no era Richard Sterling, el amo del universo. Era el recluso número 74022. De vuelta en la ciudad, el desmantelamiento de su vida estaba ocurriendo a la velocidad del rayo. Sandra se encontraba en el ático de la Torre Obsidiana, el apartamento que Richard había comprado para Jessica. Era una exhibición ostentosa de dinero nuevo. Sofás de cuero blanco, espejos con pan de oro y arte moderno agresivo. «Alteza», dijo el coronel, entrando con una tablet. «Hemos asegurado las instalaciones. La señorita Vane ha huido, pero dejó la mayoría de sus pertenencias. Quemen los muebles», dijo Sandra, su voz tranquila. «Donen la ropa a un refugio de mujeres, pero quiten las etiquetas primero. No quiero que nadie sepa de dónde vinieron». «¿Y las cuentas bancarias?», preguntó el coronel. «Congeladas», confirmó Sandra. Caminó hacia la ventana. Él creía que estaba jugando al ajedrez, coronel, pero no se dio cuenta de que estaba jugando en un tablero que yo compré hace 10 años. Mientras tanto, Jessica Vane estaba descubriendo que la lealtad en el mundo de los influencers es más delgada que el cristal de un smartphone. Estaba sentada en un Starbucks a 3 manzanas de distancia, tratando furiosamente de borrar fotos de su Instagram. Cada foto de ella y Richard en un yate. Cada foto del collar de diamantes que él le compró con fondos robados. Cada pie de foto petulante sobre manifestar la abundancia. Pero Internet es para siempre. Su sección de comentarios ya era una zona de guerra. Miles de comentarios llovían. «Rompe hogares. Le robaste a una princesa». «Team Sandra. Devuelve el dinero». El teléfono de Jessica vibró. Era su agente. «Mike, Mike», gritó. El alivio inundó su voz. «Gracias a Dios. Tienes que ayudarme a darle la vuelta. Podemos decir que yo también fui una víctima. Podemos decir que él me mintió sobre estar separado. Podemos hacer una entrevista exclusiva con Ana Rosa Quintana». «Jessica», dijo Mike, su voz fría, «la agencia te está despidiendo con efecto inmediato». «¿Qué?», chilló Jessica, haciendo que los clientes de la cafetería se giraran y la miraran. «No puedes despedirme. Tengo un contrato». «El trato del Teddy Talks. La compañía de té acaba de llamar», dijo Mike. «Te están demandando por incumplimiento de la cláusula de moralidad. Y Jessica, yo que tú contrataría a un abogado. Los federales acaban de llamar a mi oficina buscándote. Quieren saber sobre las joyas que te dio Richard. Si aceptaste regalos sabiendo que fueron comprados con dinero robado, eso es receptación de bienes robados. Eso es tiempo en la cárcel». La línea se cortó. Jessica se quedó mirando el teléfono. Sus manos comenzaron a temblar.
Miró por la ventana y vio un coche de policía rodando lentamente por la calle. El pánico, frío y agudo, se apoderó de su pecho. Ya no pensaba en Richard. Pensaba en la supervivencia. Abrió sus contactos y se desplazó hasta que encontró un número que había guardado de una tarjeta de presentación que Richard había dejado tontamente sobre la mesa. Marcus Stone, abogado. Marcó. «Señor Stone», susurró cuando él contestó. «Soy Jessica. Tengo información sobre Richard. Tengo correos electrónicos. Tengo mensajes de texto donde habla de las cuentas offshore. Le daré todo. Solo manténgame fuera de la cárcel». Al otro lado de la línea, Marcus Stone, que acababa de ser despedido por Richard porque los cheques de Richard habían rebotado, sonrió con una sonrisa depredadora. «Siga hablando, señorita Vane», dijo Stone. «Estoy escuchando». Quinta parte. La misericordia calculada y el trabajo doméstico. 3 meses después, la sala del tribunal era la misma, pero la dinámica se había invertido por completo. Esta no era una audiencia de divorcio en un tribunal de familia. Era la Audiencia Nacional, presidida por la jueza Sylvia Thorne, una mujer conocida en el circuito legal como El Martillo. Richard se sentó en la mesa de la defensa. Había perdido 10 kilos. Su cabello, generalmente teñido y peinado, estaba encaneciendo en las raíces y se estaba cayendo. El mono naranja le colgaba del cuerpo. No había un equipo legal de alto poder a su alrededor. Marcus Stone se había recusado debido a la falta de pago de honorarios, y Richard ahora estaba representado por un defensor público, un hombre de aspecto cansado llamado Gary, que estaba lidiando con otros 40 casos. La galería estaba llena, pero Richard no miró a la multitud. Mantuvo los ojos en la mesa. No podía soportar mirar la primera fila. En la primera fila se sentó Sandra. Se veía impresionante. Ya no llevaba el cardigan gris. Llevaba un traje a medida de color azul marino intenso, perlas que probablemente valían más que toda la antigua empresa de Richard, y se mantenía con la compostura de una reina. A su lado se sentó Buster, el Golden Retriever, con un chaleco de perro de servicio, con un aspecto más sano y feliz que en años. «Ken, señor Sterling», dijo la jueza Thorne, mirando desde el estrado. «Se ha declarado culpable de 3 cargos de fraude, un cargo de malversación y un cargo de evasión fiscal. La evidencia en su contra es abrumadora. Yo estaba bajo presión», dijo Richard con voz áspera por el micrófono. «Tenía la intención de devolverlo. Solo fue una crisis de liquidez. Usted robó 25 millones de euros de un banco propiedad de su esposa para comprar artículos de lujo para una amante», dijo la jueza Thorne, con la voz goteando desdén. «Eso no es una crisis de liquidez. Eso es codicia. Señoría», el fiscal se puso de pie. «El gobierno desea llamar a un testigo para la fase de sentencia para hablar sobre el carácter y la intención del acusado». «Proceda», dijo la juez. «El gobierno llama a la señorita Jessica Vane». La cabeza de Richard se levantó de golpe. Jessica. La puerta lateral se abrió. Jessica entró. No llevaba su ropa llamativa habitual. Llevaba un modesto vestido beige y zapatos planos. No miró a Richard. Caminó directamente al estrado de los testigos. «Señorita Vane», preguntó el fiscal, «¿puede decirle al tribunal lo que el señor Sterling le dijo con respecto a los fondos utilizados para comprar el apartamento?» Jessica respiró hondo. Había llegado a un acuerdo. Inmunidad total a cambio de testimonio. Iba a enterrarlo para salvarse a sí misma. «Me dijo». La voz de Jessica vaciló y luego se fortaleció. «Me dijo que su esposa era estúpida. Dijo que era una sanguijuela
y que iba a agotar cada cuenta antes de divorciarse de ella para que se muriera de hambre. Se rió de eso. Dijo que estaba moviendo el dinero a las Caimán para que los tribunales no pudieran encontrarlo. Dijo explícitamente: «Voy a dejarla en la cuneta». Un jadeo recorrió la sala. Richard se puso de pie, sus cadenas traqueteando. «Mentira, me dijiste que lo hiciera. Dijiste que no estarías conmigo a menos que comprara el ático». «¡Orden!» La jueza Thorne golpeó el mazo. «Siéntese, señor Sterling. Está mintiendo», gritó Richard, con lágrimas corriendo por su rostro. «Lo hice por ti. Te amaba». Jessica lo miró entonces, fría y distante. «Y tú no me amabas a mí, Richard. Amabas que te hiciera sentir como un gran hombre. Pero eres pequeño. Eres tan pequeño». Richard se desplomó de nuevo en su silla. Era un sonido patético. El amo del universo se había ido. Todo lo que quedaba era un hombre solitario y roto. La juez se ajustó las gafas. «Señor Sterling, sus acciones fueron calculadas, crueles y maliciosas. Intentó defraudar no solo a un banco, sino a la persona que debería haber sido su compañera de vida. Intentó usar el sistema legal como arma para abusar financieramente de su esposa». Recogió un papel. Sin embargo, la víctima, Su Alteza la Princesa Sandra, ha presentado una declaración. La juez miró a Sandra. Sandra asintió ligeramente. «Ella ha solicitado que el tribunal muestre clemencia», dijo la juez, sorprendiendo a todos. «Afirma que no desea que usted se pudra en prisión por el resto de su vida, ya que cree en el potencial de redención». Richard levantó la vista, la esperanza encendiéndose en sus ojos. «Clemencia, todavía me ama. Por lo tanto», continuó el juez, «lo sentencio a 10 años de prisión federal. Sin embargo, a petición de la víctima, recomiendo que se le interne en la instalación de mínima seguridad en el norte de Madrid, con una condición». «¿Condición?», susurró Richard. «La instalación dirige un programa vocacional obligatorio», dijo el juez, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Su Alteza ha donado una nueva ala de la prisión específicamente para este programa. Es un servicio de lavandería. Pasará sus 10 años lavando, secando y doblando los uniformes de otros reclusos. Aprenderá el valor del trabajo doméstico que tanto despreció que hiciera su esposa». El mazo golpeó. 10 años, remitido a custodia inmediatamente. Richard fue arrastrado a rastras. Mientras lo sacaban, miró a Sandra por última vez. Ella no sonreía. No se regodeaba. Simplemente parecía aliviada. Ella levantó la mano y le hizo un pequeño gesto de despedida final. «Adiós, Richard», articuló. Luego se giró hacia el coronel. «Vamos, tenemos una reunión de la Junta en Sterling & Finch. Hoy le cambiaré el nombre a la empresa». «¿Cómo la llamará, Su Alteza?», preguntó el coronel mientras salían, la prensa abriéndose paso como el mar rojo para ellos. Sandra sonrió, poniéndose sus gafas de sol oscuras. «Phoenix Capital», dijo, «porque nos levantamos de las cenizas». Epílogo. La lección en el vapor. 1 año después. La humedad en el bloque de lavandería de la Instalación Correccional Federal de Segovia era sofocante. Olía a lejía, sudor rancio y arrepentimiento. El recluso Setetveotzpaindos se limpió el sudor de la frente con el dorso del brazo. Richard Sterling, una vez un hombre que no tocaba el pomo de una puerta sin desinfectante, estaba metido hasta los codos en un carrito de uniformes de prisión grises y húmedos. «Oye, Sterling», gritó un guardia desde la pasarela, «acelera el paso. El bloque B necesita esos monos doblados antes del mediodía o te quedarás sin almuerzo». «Sí, señor», murmuró Richard, agarrando una camisa pesada y mojada. Sus manos, antes cuidadas y suaves,
Ahora estaban rojas, agrietadas y cubiertas de callos. Se movía mecánicamente. Agitar, doblar, apilar. Agitar, doblar, apilar. Era la misma rutina día tras día. La ironía era una píldora amarga que tenía que tragar todas las mañanas. Se había burlado de Sandra por lavar la ropa. Le había dicho que era un trabajo de baja categoría, que estaba por debajo de él. Ahora era toda su existencia. Durante su descanso de 15 minutos, Richard se sentó en una caja de plástico en el área común, bebiendo agua tibia de un vaso de papel. Un pequeño televisor estaba montado en la esquina, generalmente reproduciendo repeticiones de deportes. Pero hoy, el canal estaba sintonizado en una cadena de noticias de negocios nacional. Richard no prestó atención hasta que escuchó la voz. Notable cambio de un socio silencioso a la CEO más influyente de Madrid. Demos la bienvenida a la empresaria del año, Sandra Valois. La cabeza de Richard se levantó de golpe. Ahí estaba ella, en la pantalla en alta definición. Se veía radiante. Llevaba un traje de color crema que exudaba poder y gracia. Su cabello estaba suelto, brillando bajo las luces del estudio. No parecía la mujer sosa de la que se había divorciado. Parecía una reina. El entrevistador se inclinó. Su Alteza, su empresa Phoenix Capital, acaba de adquirir la misma firma que una vez intentó arruinarla. Convirtió una empresa de préstamos depredadora y en quiebra en una organización sin fines de lucro masiva que ayuda a las familias de bajos ingresos a comprar sus primeras viviendas. ¿Por qué? Sandra sonrió. Fue una sonrisa genuina, una que Richard se dio cuenta de que no había visto en años, porque él había sido quien la había extinguido. ¿Por qué?, dijo Sandra, mirando suavemente directamente a la cámara. Sé lo que se siente ser subestimada. Sé lo que se siente que alguien te mire y asuma que no vales nada. Quería construir un imperio que valorara el carácter por encima de la moneda. El dinero es fácil de conseguir. La lealtad. Ese es el verdadero lujo. Richard sintió un nudo en la garganta. «Wow», añadió el entrevistador. «Tenemos que preguntar. Hay rumores de un nuevo romance. Cierto duque de España». Sandra se rió, un sonido brillante y feliz. «Estoy muy feliz. He encontrado un compañero que me ama por quien soy, no por el título que tengo. A él no le importa la corona. Simplemente le gusta pasear al perro conmigo». La cámara mostró un clip de Sandra paseando a Buster, el viejo perro de Richard, en un hermoso parque, acompañada por un hombre alto y apuesto que miraba a Sandra como si fuera la única mujer en el mundo. Richard se quedó mirando la pantalla. Sus ojos ardían. Él había tenido eso. Había tenido todo eso. Había tenido una mujer que lo amaba cuando él no era nadie. Había tenido un perro leal. Había tenido una vida cómoda. Pero lo había tirado todo por una influencer superficial y un ático que no podía pagar. «Oye, Sterling», otro recluso, un hombre grande llamado Miller, lo empujó. «¿No es esa tu ex mujer?» Richard miró la pantalla, luego sus manos agrietadas y su mono naranja. «No», susurró Richard. Su voz se quebró. «Ella no es mi exmujer. Es una extraña. Nunca la conocí realmente». «Qué mala suerte, amigo», se rió Miller, dándole una palmada en la espalda. «Ahora vamos. La ropa interior no se va a doblar sola». Richard se puso de pie. Echó un último vistazo al rostro sonriente de Sandra en la pantalla. Luego, le dio la espalda a la vida que podría haber tenido y regresó al vapor. Conclusión. Llamas a la acción. El verdadero lujo. Vaya.
Hablando de una toma de conciencia, ¿verdad? Richard pensó que estaba jugando al ajedrez, pero ni siquiera se dio cuenta de que era solo un peón en un juego que Sandra poseía desde el principio. Es una lección brutal, pero necesaria. Cuando te casas por dinero, lo pagarás todos los días. Y cuando subestimas a los tranquilos, por lo general, terminas cometiendo los errores más ruidosos. Quiero saber qué habrías hecho si fueras Sandra. ¿Habrías mostrado clemencia a Richard y lo habrías enviado a la lavandería? ¿O lo habrías dejado pudrirse en la cárcel de máxima seguridad? Tu veredicto. Déjame tu opinión en los comentarios. Si disfrutaste de esta historia de karma y justicia, por favor, aplasta ese botón de me gusta y suscríbete. Ayuda a que el canal crezca para que pueda traerte más historias como esta. Recuerda, la verdadera realeza no necesita una corona para demostrar su valor.